Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Por acá la profesora Flor, la profesora de Historia y Ciencias Sociales. Chicos y chicas, yo vengo a dejarles una clase grabada, una clase un poquito más sintética de nuestra clase pasada que lamentablemente no se grabó y que estuvo súper buena y que agradezco la participación de ustedes. Y vengo a dejarle la clase grabada para que puedan volver a revisarla o los que no se pudieron conectar ese día viernes tengan la posibilidad de poder visualizar de nuevo la clase. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior. ¿Ya? Esta estuvo principalmente enfocada a revisar algunos conceptos que se utilizan para el estudio de la historia. ¿Ya? Cuando uno habla de la historia y ciencias sociales, ¿cierto? Hay algunos conceptos que son claves que yo quise recordar con ustedes principalmente porque nos vamos a encontrar con esos conceptos a lo largo del proceso de nuestras clases. ¿Ya? Entonces, para que ustedes vayan familiarizándose, ¿cierto? Por ejemplo, con el concepto de pasado, ¿cierto? Con el concepto de acontecimiento, hecho histórico, con el concepto de continuidad y de cambio, ¿ya? De interdisciplina también. Así que les voy a compartir pantalla para que vayamos recordando eh, estos conceptos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a subir por acá, ya. Entonces, este es un mapa conceptual, ¿cierto? Que busca entender el concepto de historia desde dos perspectivas. Ya una que se acerca, ¿se acuerdan cuando yo les preguntaba qué es la historia y para qué sirve? Ya se acerca más a esa definición que pudimos lograr eh, entender, ¿cierto? Comprender y conocer ese día, cuando hablamos, ¿cierto? Que fue nuestra primera clase. Que la historia es una forma, ¿cierto?, de comprender quiénes somos, ¿ya? Y en esa forma de comprender quiénes somos, ¿cierto?, hacemos uso del pasado, ¿ya? Del presente también y el hecho de conocer la historia también nos sirve para poder hacernos una idea y una expectativa de nuestro futuro, ¿ya? Luego, la historia es vista, ¿cierto?, como una ciencia social, ¿ya? Que tiene una metodología de estudio bien definida y esa principalmente se basa en la recopilación, ¿cierto?, de archivos, de fuentes, y estas fuentes pueden ser primarias, ¿se acuerdan que vimos eso? Secundaria, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso lo aplicamos para estudiar la historia de nuestro país, la cual puede entonces dividirse en etapas o periodos, ¿ya? Es decir, la historia, nosotros los historiadores, para hacerla más comprensible, la han dividido en etapas, ¿cierto? O periodos. Ya en el caso de nosotros, para historia de Chile, que es primer ciclo, ¿cierto? Primero y segundo medio, viene desde los pueblos, ¿cierto? Prehispánicos o los pueblos originarios, luego vamos a ver conquista, descubrimiento y conquista, luego colonia, ¿cierto? República y el siglo XX y el tiempo presente. Ya una especie entonces de donde vamos a ir diferenciando, ¿cierto? O conociendo las principales características que tuvo una etapa, ¿cierto? Que tuvo cada una de las etapas de nuestra historia. Ya esto se hace para que la historia sea más comprensible y pueda llegar de manera más fácil entonces a los estudiantes. ¿Ya? Entonces aquí ustedes me contaron, ¿cierto? Y que estaban obviamente todos muy cercanos a lo que es la historia, ¿ya? Que es los hechos del pasado, los acontecimientos, saber quiénes somos, ¿cierto? Entender nuestro presente a través de las cosas que han ocurrido en nuestra historia, ¿ya? ¿Qué utilidad tiene? Ya ahí pues ustedes me decían para no cometer los mismos errores, ¿cierto? Para comprender y entender ciertas cosas que están pasando en el tiempo presente, etcétera. El pasado, que constituye un tiempo temporal, ¿ya? Y que existen tipos de pasados dependiendo si estos son como de larga duración o corta duración. Pero es un periodo temporal, ¿ya? El pasado es un periodo de tiempo. El acontecimiento o hecho, ¿cierto? Son aquellos que generalmente
tienen una trascendencia colectiva, es decir, que un hecho, un acontecimiento marca un antes y un después, por ejemplo, en una sociedad. Ya que puede ser, por ejemplo, lo más reciente que nosotros tenemos es la pandemia o la experiencia del estallido social, ya es un acontecimiento importante. ¿Por qué? Porque tiene una trascendencia social, ya colectiva, ya entonces esas cosas van en el fondo construyendo y siendo parte de la historia de un territorio, ya. Las fuentes históricas las revisamos también, que existen las fuentes primarias, las fuentes secundarias. Las primarias son entonces las que están vinculadas principalmente al periodo donde se fueron dando, ¿cierto? Donde es la experiencia, por ejemplo, vivida, ¿ya? Puede ser el testimonio, puede ser la prensa de la época, pinturas de la época que de alguna manera reflejan o dan a conocer o comunican, ¿cierto? Digamos, las expresiones propias de un periodo. Ya en términos, por ejemplo, de la cosmovisión, cómo veían la sociedad, cuáles eran los valores, ¿cierto? Las tradiciones, etcétera. Y las fuentes secundarias son todos los materiales que fueron creados por alguien más tarde, ¿cierto? Entonces se dice que son interpretaciones, ¿ya? Esos son los tipos de fuentes. Y que la historia, ¿cierto? Tiene de cosas que continúan y cosas que van cambiando, ¿ya? Las cosas que continúan, entonces, como les decía yo, no todo es pasar de un blanco a un negro, sino que en la historia siempre hay cosas que permanecen, que van quedando y otras cosas van cambiando. Y la historia tiene mucho de eso, de continuidad y de cambio. Y eso puede aplicarse incluso a nuestra historia personal, ¿cierto? Con algunos eventos o acontecimientos importantes de nuestra vida que nos hacen también madurar, reflexionar, pero seguimos siendo los mismos en esencia, ¿ya? La historia tiene de eso, tiene de continuidad y tiene de cambio. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Creo que eso era como en términos del resumen, chiquillos, de la clase anterior, ¿ya? El otro tema súper importante, que es el tema principal de nuestra clase, es el concepto, espérame un poquito, voy a ver si lo puedo agrandar, se ve como muy escrito, ahí está. El concepto de mestizaje. Pero primero vamos a revisar esta línea de tiempo, que es un poquito la que va a reflejar nuestro proceso de clases este semestre o este periodo, ¿cierto? Que ustedes van a tener clases, que vamos a ir desde las civilizaciones precolombinas, pero nosotros vamos a centrarnos más en los pueblos prehispánicos, ya que habitaron nuestro territorio. Luego, el descubrimiento, ¿cierto? Las características que tiene la conquista española, ¿cierto? Por sobre el pueblo, por ejemplo, sobre los pueblos indígenas, el periodo de la colonia, ¿cierto? Que es este periodo que abarca gran cantidad de tiempo y que tiene como características el dominio, ¿cierto? Español sobre el territorio americano, ¿ya? Vamos después a pasar a la independencia, que es cuando nuestro país, ¿cierto?, logra independizarse a través de ciertos proyectos políticos. Vamos a revisar igual cuáles fueron estos que fueron los que tuvieron mayor adherencia en su momento, ¿cierto? Y que en el fondo van a ser parte de las primeras experiencias que va a tener nuestro país como territorio independiente, ¿ya? La República, ya todo el siglo XIX, cómo se consolida la República, ¿cierto? Cuáles van a ser las constituciones políticas más relevantes de la época, todas las obras, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la expansión territorial y expansión económica también del periodo. Y luego ya nos vamos a pasar al siglo XX, ¿cierto? Haciendo una diferencia entre la primera mitad y la segunda mitad, viendo todo lo que tiene que ver con las experiencias históricas, principales experiencias históricas durante estas mitades de siglo, ¿cierto? Que fueron bastante interesantes y que hubo también muchas, podríamos decir, expresiones, ¿cierto? Tanto en lo político, en lo social, en lo económico, y vamos a ir revisando ahí cuáles fueron las principales características de este siglo, ¿ya? Hasta el siglo presente. Ya recuerden también que nuestra asignatura tiene también una parte que es geografía y otra parte que es formación ciudadana. Nosotros estamos partiendo con historia propiamente tal, pero también tiene de geografía y de formación ciudadana. Ya,
El, el concepto que vamos a revisar hoy día también, ¿cierto? Es el concepto de mestizaje, ¿ya? ¿Por qué es importante entender el mestizaje? Porque en el fondo permite, ¿cierto? Permite comprender la identidad, ¿ya? La identidad de nosotros como chilenos. Y se dice que nuestra identidad, ¿cierto? Es una identidad mestiza, ¿ya? Eh, espérenme, voy a pasar al lado esto. Va, un poquito más. Ahí, va. Uh, me fui por otro lado. Mm, lo quiero correr un poquito, pero me está costando pasarlo para aquí, ya, para que se vea bien. Ya. Dentro de el concepto de mestizaje, ¿cierto? Que tiene que ver con esta, podríamos decir, esto que es biológico, ya este encuentro que es biológico, que es de la sangre, ¿cierto? Que se mezcla principalmente entre españoles e indígenas en una primera instancia, hombres españoles y mujeres indígenas, y que se da fuertemente durante el periodo de descubrimiento y conquista, y que se consolida durante la colonia, ¿ya? Este proceso de mestizaje, ¿cierto? Tiene una parte que es biológica, es decir, la mezcla, ¿cierto? De la sangre, que en su momento, ¿cierto? En un principio fue de carácter forzado, ya no fue de carácter voluntario, pero también lo que se mezcla, ¿cierto? Lo que se interrelaciona no solo, ¿cierto? Es la parte biológica, los genes, la sangre, sino también todo lo que tiene que ver con la cultura. ¿Ya? Y cuando hablamos de cultura, hablamos de todas las expresiones, por ejemplo, tradiciones, ¿cierto? Comidas, rituales, lenguaje, ¿ya? Todas esas, podríamos decir, esos conceptos ya son parte del mestizaje también. Y eso hace que hoy en día, por ejemplo, nosotros seamos considerados, ¿cierto?, una sociedad mestiza y que eso se expresa en muchas cosas que hacemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, en lo que comemos, por ejemplo, en nuestras palabras, ¿cierto? En los lugares, en las tradiciones, ¿ya? Y en el caso de nuestro país, ¿cierto? Que es un país, digamos, diverso en términos geográficos, también es diverso en tradiciones, ¿cierto? En ritos, en costumbres, ¿ya? En ciertas palabras que se usan de un lugar a otro porque tiene esa característica, ¿ya? Porque tiene mucha influencia en el norte, ¿cierto? Las personas de, por ejemplo, de la zona del altiplano, es muy distinto, ¿cierto? Muy distinto tal vez las costumbres, los bailes, ¿cierto? Las tradiciones que la sociedad o las personas en el sur o en el sur austral, ¿ya? Obviamente depende ahí de varios factores que pueden ser, por ejemplo, también geográficos, de aislamiento, ¿cierto? De las cercanías o las influencias que han recibido las personas a lo largo de la historia. Y en este caso, para nuestro país, eso se expresa en lo que yo les decía, por ejemplo, los alimentos, ¿ya? Piensen ustedes, por ejemplo, cuáles son esos platos favoritos de ustedes, los sureños, ¿cierto? Yo soy sureña también, y qué elementos y qué productos, ¿cierto? Son parte de esta mezcla de cultura, ¿ya? Se sabe, ¿cierto? Si hablamos de mestizaje, que en los alimentos o los platos típicos está presente esto del mestizaje, ¿ya? Evidentemente, ¿por qué? Porque en América los cultivos, ¿cierto? Más que se daban en mayor cantidad son aquellos que eran, por ejemplo, de origen vegetal, ¿ya? Todo lo que es vegetales, ¿ya? Carne de alpaca, el cacao, la papaya, como dice ahí, esta actividad igual está en el libro. Y por otro lado, todos los alimentos, ¿cierto?, que trajeron los españoles, los europeos, ¿cierto?, que son propios también de la cultura europea, ¿ya? Que son mayoritariamente lácteos, carnes rojas, ¿cierto?, la uva, la aceituna, ¿cierto?, que dio paso después al aceite de oliva, etcétera, ¿ya? Entonces,
Hola, hola de nuevo. Voy a dejar como una segunda parte de esta clase, chiquillos, porque se me detuvo la grabación, así que yo les voy a presentar pantalla ahora para continuar nuestra idea eh, del concepto de mestizaje, ya que estábamos haciendo la introducción. Eh, les voy a, les voy a dejar acá, ahí. Ya, entonces, cuando hablamos de mestizaje, ya que yo les decía que aquello hoy en día en nuestra sociedad, ¿cierto?, se expresa con estos elementos que son de origen biológico, ¿cierto?, cultural, lo que está presente hoy en día en nuestra alimentación, en los nombres, por ejemplo, que tienen algunos lugares, las palabras que usamos frecuentemente los chilenos para referirnos a ciertas cosas y que tienen un origen, por ejemplo, de la lengua mapudungún de nuestro pueblo mapuche. ¿Ya? Entonces, mestizaje como proceso, este se dio en Chile, vuelvo a repetir, entre los hombres europeos que llegan al continente, ¿cierto? Y las mujeres indígenas, ¿ya? Esto desde el día uno que llegan, ¿cierto? En el proceso de descubrimiento y conquista y se va consolidando de a poquito durante la colonia, ¿ya? Y que en el fondo da como origen una sociedad, ¿cierto? Que es multicultural, ¿ya? Entonces, el mestizaje como concepto, y para entender mejor la definición, ¿cierto? Es un proceso de interrelación que es forzado, ya en este caso para América fue más bien forzado, pero también puede ser voluntario, entre dos o más culturas. Este proceso en Chile exclusivamente, ¿cierto? Se da en lo que hoy en día es la zona central, ¿cierto? Los valles de Chile central, porque principalmente es el territorio que tenía mayor cantidad de población y fueron quienes pusieron menor resistencia al dominio, por ejemplo, español. ¿Ya? Em, ya. También se dice, ¿cierto?, que el mestizaje es un cruce que dio origen a una sociedad pluriétnica y multicultural, la cual porta algunos elementos, ¿cierto?, de la cultura indígena y la cultura europea, ¿ya? Y vuelvo a repetir, eso se refleja en estos tiempos, ¿cierto?, en las palabras, la comida, las tradiciones, etcétera, que son diversas a lo largo de nuestro país, pero que tienen esos elementos que nos hacen que saber o tener cierta certeza de que somos una identidad mestiza. Este proceso entonces se produjo desde la llegada de Diego de Almagro desde 1536. Vamos a pasar a la otra. A ver, espera un poquito. Eh, ahí, ya. Se refiere también a esta mezcla biológica, ¿cierto?, y cultural entre distintos grupos o etnias, de la cual van a derivar nuevos grupos que tienen características físicas, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, nuestro color de piel, ¿cierto?, nuestra contextura, nuestra estatura, pero también particularidades que son culturales, ¿ya? Y eso, por ejemplo, se puede distinguir o se puede visualizar en nuestras costumbres, tradiciones, que también, dependiendo, ¿cierto?, de las zonas de influencia o de donde se desarrollaron, particularmente ciertos pueblos originarios, ¿cierto?, a lo largo de nuestro país, se reflejan hoy en día en las culturas, ¿cierto?, en las tradiciones y en la identidad de cada espacio, ¿cierto?, donde habitaron o cohabitaron los pueblos originarios, ¿cierto?, a la llegada de los españoles. Otro concepto, chiquillos, chicos y chicas, súper importante de ver también y que está totalmente relacionado, ¿cierto?, con lo que venimos presentando. A ver, espérenme un poquito. Mm, 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 mm. Ahí, que no puedo tirar esto para abajo, sí. Ese es el problema. Ahí, ahí sí. Es el concepto de sincretismo cultural.
¿ya? Este, este concepto ya se refiere a un proceso, porque es algo que no se da de la noche a la mañana, sino que tiene, ¿cierto?, una trayectoria y una duración que son de siglos. Es un proceso cultural entre dos o más culturas que se influencian mutuamente e incorporan en sus vidas cotidianas elementos propios de una u otra cultura. ¿Ya? Algunos ámbitos en que se verifica este sincretismo, ¿cierto? Esta, podríamos decir, mezcla, ¿ya? De una cultura y otra, ¿cierto? Se verificó, por ejemplo, en la lengua, ¿ya? En nuestro lenguaje, donde se combinó el español con palabras y lenguas como el quechua o el mapudungún, ¿ya? Y también muy fuertemente en el ámbito religioso, donde se asociaron, por ejemplo, fiestas, cultos, ¿cierto? Dioses, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las procesiones, ya que se hacen en algunos lugares de nuestro país, y que también esto va de la mano de todo el proceso que se dio históricamente, que se conoció como evangelización indígena, ¿ya? Que fue una estrategia de alguna manera también de dominio de una sociedad sobre la otra, ¿ya? Y eso está reflejado principalmente en esto que les decía yo, algunas tradiciones, culto religioso, donde están los elementos presentes de ese Dios cristiano, ¿cierto? Que en el fondo tiene que ver con la fe católica, pero también otros elementos propios de el pueblo originario o la cultura, podríamos decir, del lugar, ya ancestral o originaria de ese territorio. Ya eso se llama sincretismo cultural, esta mezcla donde las culturas entonces se influencian unas con otras, con estos elementos que toman, ¿cierto? Y hacen suya y forman una identidad, ya que en el caso de nosotros es una identidad mestiza, ¿ya? ¿Qué pasaba a la llegada de los españoles? ¿Ya? ¿Qué pasaba en América? América estaba habitada, ¿cierto? Cohabitada, podríamos decir, por pueblos, bandas nómades pequeñas, ¿ya? Algunas cazadoras recolectoras, otros grupos más sedentarios, a lo largo de todo el territorio. Es decir, en nuestro país, ¿cierto? Desde el norte, ¿cierto? Grande, el altiplano, hasta el extremo sur de nuestro territorio estaba habitado por distintos pueblos localizado en distintos espacios, ya sea algunos más en la costa, ¿cierto? Otros en la cordillera, en los valles centrales, o las zonas de los canales patagónicos, pero nuestro territorio estaba habitado, ¿ya? En la próxima clase nosotros vamos a identificar cada uno de esos pueblos, los vamos a caracterizar, ¿cierto? Principalmente tomando mucha relevancia e importancia su localización geográfica, es decir, dónde, ¿cierto?, se desarrolló, ¿cierto?, ese pueblo, en qué región de nuestro país, en qué lugar geográficamente, ¿ya? Si en el norte, si en la costa, si en la zona central, si en el sur austral, ¿ya? Su organización política, por ejemplo, cómo se organizaban las familias, ya todo lo que tiene que ver con su organización económica, también a qué se dedicaban, ya si a la caza, a la pesca, ¿cierto? Si eran cazadores recolectores, ¿cierto? Etcétera. Y vamos también a ver eh, el legado, ¿ya? O la situación actual de ese pueblo, ¿ya? Entonces, esto porque en la prueba, chiquillos, generalmente hay una o dos preguntas asociadas a pueblos originarios, a mestizaje y pueblos originarios. Y generalmente esto está enfocado a caracterizar, por ejemplo, un pueblo, ¿ya? Tomando en consideración principalmente la localización geográfica, ¿ya? Y su organización política o a qué se dedicaban, qué hacían en lo cotidiano, ¿ya? A qué se dedicaban, cómo se organizaban, ¿cierto? Si salían a pescar, hombres y mujeres, cómo era la estructura, ¿cierto? Si esta era muy rígida, si era piramidal, ¿cierto? Si la sociedad era más bien igualitaria, etcétera, ¿ya? Eso entonces nosotros vamos a ver todos esos detallitos en la próxima clase cuando revisemos uno a uno nuestros pueblos originarios, ¿ya? Vamos a ir viendo también cómo estos se localizan, ya que para que en el fondo sea más comprensible, en la zona norte, ¿cierto? Zona centro-sur y zona sur austral, ¿ya? Entonces vamos a dedicarnos a eso la próxima semana, chiquillos, ¿ya? Así que para terminar, decirles solamente que puedan
revisar sus textos, ya si los tienen de manera digital, idealmente que los revisen, hagan las actividades que están ahí. Estamos en el módulo 1 todavía, entonces ahí hay hartas actividades para hacer, actividades que tienen que ver con el mestizaje, que de a poquito, en el fondo, la idea es que se vayan familiarizando con las temáticas, ¿ya? Y reforzando lo que nosotros estamos viendo en clase. Así que vamos a vernos nosotros esta semanita, ¿ya? Para ver todo lo que es pueblo originario y ojalá pueda desarrollar la guía en torno a esa temática. Así que eso, chiquillos, les mando un abrazo, que estén muy, muy bien y ahí nos vemos pronto. Que estén muy bien, cariños.